Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Siempre es un gusto saludarle a través de la radio y agradecerle el favor de su atención. Mil gracias por acompañarnos hoy. Tenemos el gusto de acompañarle en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Tenemos mucho que informarle hoy y también le entregaremos una entrevista en torno a la música sacra. Ya está aquí en el estudio Eduardo Acosta. Él es músico litúrgico. Platicaremos con usted para que aprecie y se fascine al conocer la belleza de la música sacra. Pero antes tenemos noticias que darle a conocer, noticias que informarle. Marisa, ¿estás lista para informar? Sí, ya comencemos de una vez a conocer lo acontecido en Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Sea usted bienvenido a las noticias. Comenzamos con noticias referentes al Papa para informarle que al finalizar la audiencia general del pasado miércoles, Francisco agradeció a Sor María Conchetta Esú de la Congregación de las Hijas de San José de Genoni por la misión en África que realiza hace casi 60 años. Hoy tenemos la alegría de tener una persona con nosotros que deseo presentarles, dijo el Papa ante los miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano, y explicó que conoció a la religiosa de 85 años de edad durante su viaje a Bangui en República Centroafricana. El Papa señaló que Sor María Conchetta es misionera en África desde hace casi 60 años, en donde sirve en el ámbito de la obstetricia. En su vida, ella ha ayudado a nacer alrededor de 3,000 bebés. ¡Qué maravilla!, exclamó el Papa. Durante la audiencia general, el Papa Francisco continuó su predicación sobre la oración del Padre Nuestro y se detuvo en la parte en que presentamos a Dios nuestras necesidades. Danos hoy nuestro pan de cada día. En esta línea, el Santo Padre explicó que el pan significa lo necesario para la vida: alimento, agua, casa, medicinas, trabajo. Es una súplica. Dijo que surge de la misma existencia humana, con sus problemas concretos y cotidianos, que pone en evidencia lo que a veces olvidamos, que no somos autosuficientes, sino que dependemos de la bondad de Dios. Por ello, el pontífice aseguró que Jesús nunca pasa indiferente a estas peticiones y a estos dolores. En más de la actividad apostólica, le informo que Francisco visitó por sorpresa la Pontificia Universidad Lateranense de Roma el pasado 26 de marzo antes de ir al Ayuntamiento de Roma y dirigió una meditación de Cuaresma en la que alertó sobre el individualismo y el invierno demográfico. El Papa dijo que la presión que recibimos continuamente para vivir en un individualismo cómodo y avaro, todos nosotros, preocupados solo por nuestro propio bienestar, nuestro tiempo libre y la realización personal. Y agregó: me detengo para tocar un punto que me hace sufrir, nuestro invierno demográfico, que todos sufrimos hoy. Es precisamente el efecto de este pensamiento único y egoísta dirigido solo a uno mismo que nada más busca mi realización, denunció el Papa. El Papa Francisco utilizó el pasado lunes su cuenta de Twitter para enviar un mensaje con motivo del Día del Niño por Nacer, que se celebra este 25 de marzo y que coincide con la solemnidad de la Anunciación. Vale la pena acoger a toda vida, porque cada persona humana vale la sangre de Cristo mismo. No se puede despreciar lo que Dios ha amado tanto. Día del Niño por Nacer. Escribió en la cuenta @pontifex_es. En otras noticias, le informo que el pasado 19 de marzo, el Papa Francisco aprobó una modificación del Código de Derecho Canónico que afecta al modo de actuar en los casos en los que un religioso se ausenta de manera ilegítima de la casa religiosa. La modificación se ha introducido mediante la Carta Apostólica en forma de motu proprio Communis Vita, difundido por la Sala de Prensa del Vaticano el martes 26 de marzo y que afecta a 2 artículos del Código de Derecho Canónico, el 694 y el 729. Según dejó dispuesto el Santo Padre, la modificación entrará en vigor a partir del próximo 10 de abril. Francisco alertó a los jóvenes ante el riesgo de caer en la mediocridad, algo que convierte al joven, sin haber luchado, en alguien tibio y sin gusto. Así lo indicó el Santo Padre en el diálogo que sostuvo en el aula Paulo VI con un grupo de alumnos del Colegio Barberigo de la localidad italiana de Padua. En la juventud se aprende que en la vida nada es gratis. Debes mirar las metas, llegar a ellas. Gratuito solo es el amor de Dios, su gracia. Eso es gratuito porque Él nos amará siempre.
No debemos cerrar los ojos ante las dificultades, sino rechazar aquellas cosas que te llevan a la mediocridad. Esta palabra, recuérdenla bien en el corazón, mediocridad. Advirtió Francisco. Un joven mediocre acabará siendo tibio, ni frío, ni caliente. Será tibio, sin gusto, sin nada, sin haber luchado, agregó. En más de la actividad apostólica, le informó que Francisco eligió el santuario de Nuestra Señora de Loreto y el lunes 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, para firmar la exhortación apostólica del reciente sínodo de los obispos sobre el tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que tuvo lugar en el Vaticano del 3 al 28 de octubre del año pasado, 2018. Fue ante la imagen de la Santísima Virgen de Loreto donde el pontífice firmó el texto de la exhortación que se difundirá en los próximos días y lo ofreció a la Virgen María. Posteriormente, el Papa se dirigió al exterior del santuario, donde ante una multitud de fieles pronunció un discurso previo al rezo del Angelus. La sala de prensa de la Santa Sede difundirá el próximo martes 2 de abril la exhortación apostólica Christus Vivit, o Cristo vive, sobre el reciente sínodo de los obispos sobre el tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, realizado en el Vaticano del 3 al 28 de octubre de 2018. Según informó el director de prensa de la Santa Sede, Alessandro Ghisotti, la exhortación apostólica, firmada por el Papa Francisco el lunes 25 de marzo en el Santuario de Loreto, será presentada y publicada el 2 de abril en la memoria de la muerte de San Juan Pablo II. En otras noticias, le informó que la Santa Sede desmintió que el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Nicolás Maduro y otros presidentes y exmandatarios latinoamericanos tengan cuentas bancarias secretas con dinero oculto en el Instituto para las Obras de la Religión, también conocido como Banca Vaticana. Por medio de un comunicado del director de la sala de prensa de la Santa Sede, el señor Alessandro Ghisotti, se negó la veracidad de la información del periódico colombiano El Expediente, que afirma que además del expresidente Santos, también tendrían dinero oculto Cristina Fernández, Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Raúl Castro, Daniel Ortega y Nicolás Maduro. Ghisotti señaló que el periódico presenta una serie de documentos que son falsos e indicó que el IOR se reserva la facultad de emprender acciones legales. La oficina de prensa de la Santa Sede anunció que el Papa Francisco visitará los países africanos de Mozambique, Madagascar y Mauricio del 4 al 10 de septiembre. En un comunicado oficial difundido el miércoles, el director interino de la oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro Ghisotti, informó que aceptando la invitación de los respectivos jefes de Estado y obispos, su santidad el Papa Francisco hará un viaje apostólico a Mozambique, Madagascar y Mauricio del 4 al 10 de septiembre de 2019. Las ciudades que visitará el pontífice serán Maputo en Mozambique, Antananarivo en Madagascar y Port Louis en Mauricio. En más de las noticias de los viajes apostólicos, le informo que se difundió el pasado lunes 25 de marzo el programa oficial del viaje del Papa Francisco a Rumania del 31 de mayo al 2 de junio de este año 2019. El principal evento del viaje será la beatificación de 7 obispos greco-católicos mártires asesinados por las autoridades comunistas entre 1950 y 1970. Hasta aquí el resumen de los acontecimientos de esta semana. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora comencemos a conocer el editorial de Roberto Farril, donde esta semana nos hablas de El Anillo del Pescador. Los creyentes en Cristo peregrinamos a Roma para encontrarnos primeramente con nuestro Señor Jesucristo en la celebración de la Santa Misa, luego con el apóstol San Pedro en sus reliquias en el sepulcro y finalmente con su sucesor, el vicario de Cristo en turno. El encuentro personal con el Papa es un momento muy esperado que pocos tienen la dicha de concretar. Es un anhelo del corazón que en el momento de ocurrir provoca que el espíritu tome control del cuerpo, mente, alma y corazón, en tal manera que las palabras se quedan calladas. El Papa Santo Juan Pablo II solía, en momentos como este, mirar directamente a los ojos de quien estaba frente a él, y con esa mirada suya de santidad solía acariciar el alma de los creyentes que hacían larga fila para participar en ese encuentro conocido como besamanos. El Papa podía permanecer hasta por más de 2 horas con los peregrinos que besaban con gran devoción el Annulum Piscatoris o Anillo del Pescador, nombre que alude a San Pedro, el pescador de Galilea, el primer Papa de la Iglesia.
Se sabe que el anillo del pescador ya era de uso común por los pontífices desde 1265 por una carta que el Papa Clemente IV dirigió a su sobrino Pedro Grozzi en ese año, en la que hace mención del anillo y de su uso específico para sellar sobre el lacre documentos apostólicos y correspondencia variada, razón por la que el annulum piscatoris debe anularse a golpes de martillo toda vez que el Papa muere, a fin de evitar que cualquier documento sea avalado mientras la sede apostólica se encuentre vacante. Luego de que el anillo se anula, tal y como lo establece el documento Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II sobre la sede vacante y la elección del romano pontífice del 22 de febrero de 1992, cuidar que sean anulados el anillo del pescador y el sello de plomo con los cuales son enviadas las cartas apostólicas, se funde para elaborar el anillo del romano pontífice que resulte electo sucesor de Pedro en el cónclave, de tal manera que el oro con el que se elabora es el mismo de los anillos de los papas que le han precedido, con la figura de San Pedro en la barca y con el nombre del romano pontífice en su parte superior o circundante. Tras la renuncia del Papa Benedicto XVI, su anillo no se destruyó, sino que solamente se marcó con una cruz para anularlo de esta manera. Anillo que él sigue portando hasta ahora, en tanto que para Francisco se elaboró un anillo nuevo en plata dorada, tal y como él lo pidió. Anillo que porta en pocas ocasiones, pues gusta más de usar el mismo de cuando era arzobispo de Buenos Aires. En los tiempos de las monarquías era común que reyes y príncipes se arrodillaran ante el Papa y besaran el anillo del pescador en un signo de humildad ante la figura del vicario de Cristo en la tierra. Con los años esta costumbre pasó por imitación a todos los fieles que gustan de presentar así este signo de reconocimiento de la autoridad pontificia y del servicio que presta a la Iglesia el siervo de los siervos de Dios, como también se le reconoce al romano pontífice. Por lo tanto, y en esencia, no se besa el anillo de Karol Wojtyła o el de Joseph Ratzinger o el de Jorge Mario Bergoglio. Se besa con amor y devoción el anillo del pescador, del sucesor de Pedro, del vicario de Cristo. El Papa, al consentir este gesto, permite que esta muestra de amor y de cercanía llegue al cielo, porque es por Cristo, con Cristo y en Cristo. Pues ese rebaño que es la Iglesia y que le ha sido confiado, no le pertenece a él mismo, sino al mismo Cristo, como él le expresó a Pedro con su palabra, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá. La experiencia de haber estado ante el Papa crece luego de besar el anillo del pescador, pues así se expresa que ya no se está ante el Papa, sino que se está con él, que uno mismo forma parte del rebaño que le ha sido confiado, pues donde está el Papa está Cristo, y donde está Cristo, allí está su Iglesia, en la que hemos sido bautizados y en la que moriremos en fidelidad. Muchas gracias, Roberto, por darnos a conocer tu editorial de esta semana. El anillo del pescador. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy en los servicios informativos de Ver y Creer, y ya está aquí en el estudio Eduardo Acosta. Él es músico litúrgico, es formador también de músicos y es profesor en la Universidad Pontificia de México. Tengo el gusto de conversar con él. Bienvenido, Lalo. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Qué gusto que estés aquí para que nos digas cómo se deben proclamar los salmos, como debe ser, como Dios manda. Una espiga. Bueno, está bien, sí, pero está mejor también cuando se hace como debe hacerse. Bueno, y por eso es tan importante proclamarlo bien. Claro. Entonces, hay varios modos para proclamar cantando los salmos. En el gregoriano hay 8 modos, por decirlo así, comunes, y hay 3 modos más que se utilizan en otras ocasiones. Entonces tendríamos en realidad 11 modos, y de cada uno de los 8 modos gregorianos hay variantes además. Y solo estamos usando uno. A veces usamos uno, y generalmente lo usamos de una manera un poquito incorrecta. Bueno, mire, un salmo bien proclamado es un deleite. Yo le decía hace rato, pues yo no sé hacerlo, pero si me llaman, pues voy y lo leo. Pero hay quien hace un esfuercito, ¿no? Y hay que reconocérselo, pero
De pronto caemos en, a ver, ahí le voy. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y de ahí no salimos, Lalo. Cuando estás diciendo que hay 11 maneras diferentes y tenemos una. Sí, esa es la más conocida. ¿Cómo se llama? Que corresponde al modo 8, de hecho. Ah, es el modo 8. Es el modo 8. Oye, pues a ver, vamos, dale. Mira, uno por uno. Es importante señalar varias cosas. Primero, los modos tienen algo que podríamos llamar el ethos de cada modo, el ethos modal, que viene de la palabra griega ethos, que quiere decir creencias o ideales de un grupo. De ahí viene lo de la ética, por ejemplo. Pero finalmente para los griegos, que también son los padres de la música como son los padres de casi todo en la cultura occidental, para los griegos el ethos era el poder que la música ejercía sobre las emociones, los comportamientos e incluso la moral de quien la escuchaba. Entonces para ellos la música tenía ethos, o sea, tenía este poder de modificar la conducta o de influir sobre el comportamiento. En el gregoriano entonces decimos que los modos tienen un sentido expresivo, cada uno, que nos hace poder entender con mayor profundidad el texto que se está cantando. ¿Y con qué base sé qué modo elegir? Bueno, hay muchos teóricos de ello. Por ejemplo, Guido d'Arezzo, que es entre una de sus muchas gracias quien le puso nombre a las notas musicales. Guido d'Arezzo decía, el primer modo es grave, o sea, con peso. El segundo es triste. El tercero, místico. El cuarto, armonioso. El quinto, alegre. El sexto, devoto. El séptimo, angélico. Y el octavo, perfecto. El octavo es el que nos decías. Es el que casi todos conocemos. Pero, por ejemplo, otro de los estudiosos, Adam de Fulda, profundiza un poco más y él dice, el primer modo se presta a todo sentimiento. Entonces no solo es grave, sino se presta como a muchas situaciones. El segundo es apto para las cosas tristes. Juan Espinosa Medrano dirá, no solo para las cosas tristes, sino para las cosas graves, o sea, para las cosas importantes, con peso. El tercero es vehemente, es de alguien que está pidiendo con mucha fuerza. El cuarto tiene efectos tiernos. También Espinosa Medrano dirá, lo tengo aquí, dice, toma en sí toda la alegría. ¿Sí? El quinto conviene a los alegres. El sexto a los de probada piedad. El séptimo pertenece a la juventud. Y dice de Fulda, el octavo a la sabiduría. Ahora, esto que hemos estado describiendo, ahora escuchémoslo. ¿Listo, Lalo? Así es. Modo 1. Vamos con el primer par de modos. Los 8 modos están acomodados en 4 pares. El par 1 son el modo 1 y el modo 2, modo 3, modo 4, modo 5, modo 6, modo 7, modo 8. ¿Ok? Entonces vamos con el primero. Voy a usar el modo 1 para el Salmo número 33. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Eso sería lo que el pueblo respondería. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y luego el salmista canta. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. ¿Ok? Si nos damos cuenta, tiene un toque de alegría. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. ¿Sí? Te da un poco como el sentimiento de optimismo. Fíjate qué bueno es. Órale. Haz oración para Él. ¿Sí? Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada le faltará a los que lo aman.
El rico empobrece y pasa hambre. A quien busca al Señor nada le falta. ¿Ok? Modo 1. Ahora, el modo 2. Este tiene entonces, decíamos, la característica de ser triste o grave. Guido d'Arezzo. Guido d'Arezzo le llama a este modo, bueno, dice que su característica es triste y Adam de Fulda dice que es grave. Y Juan Espinosa Medrano también. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Ok? Sí, entonces. ¿Y el pueblo responde? El pueblo respondería, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Sí, vamos a checar el tono para que tengamos la certeza de que efectivamente lo estábamos haciendo bien o si cometió un error. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Eso es lo que el pueblo respondería. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El salmista, el hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Deja un aire como de sí, esta duda de, pues sí, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Y también el pueblo, unido al salmista, estamos haciendo una alabanza juntos en una secuencia bellísima. Exactamente. Ahora, modo 3 y modo 4 tienen otra característica, evidentemente. Entonces, chequemos nuestros tonos para no hacer. El Señor es compasivo y misericordioso. Lo canta el pueblo. El Señor es compasivo y misericordioso. Y el salmista. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bellísimo, es el 3, es el modo 3. Ay, qué hermosa, yo se lo dije al principio. Qué hermosa es la liturgia, qué bello es la música sacra y las maneras, los modos de proclamar los salmos. ¿Estás listo con el 4? Vamos con el 4. A ver. Que el 4 es armonioso. Alaba alma mía, alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba alma mía al Señor. Vamos por el quinto. Vamos por el quinto. ¿Listo? Sí, adelante. Modo 5. ¿Cómo le llama Guido d'Arezzo? Guido d'Arezzo dice que el carácter de este modo 5 es alegre. Ajá. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Eso es lo que cantaría la asamblea. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón.
Con facilidad lo podemos cantar en Navidad, este modo. Por ejemplo. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo. Ahora, modo 6, piadoso. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Ajá, ¿cómo le llama a este modo? Piadoso. Piadoso, sí que es piadoso. ¿Sí? Lo que es piadoso es el texto. Usar estas notas con el texto, entendemos más el carácter del texto. Eso es justamente lo que el etos modal nos permite hacer. Eduardo, ¿estás listo con el modo 7? Modo 7. 7. Así es, modo 7, que hablan por ahí que es propio de la juventud o angélico. Ajá. Dichoso el que teme al Señor. El pueblo repetiría, dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Más o menos, ¿cuánto tiempo te lleva a ti preparar a un salmista, a una persona que quiere tomar este ministerio? Un semestre. Ah, sí, tan rápido. Un semestre, en realidad un semestre para dar las bases y después un segundo semestre para practicar. O sea, si yo voy a clases contigo, ¿en un año yo puedo hacer eso en la misa? Si eres un alumno que trabaja asiduamente y hace sus tareas, por supuesto que sí. No, pues entonces ya estuvo que no. ¡Ah! Octavo modo. Octavo, perfecto. ¿Cómo les llama? El perfecto Guido o d'Arezzo? propio de la sabiduría. Ah, que ese es el que más conocemos, Ajá. el más usado. Ajá. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Sácianos, Señor, de tu misericordia. Si alargas el neuma, es armónico. Claro. Porque hemos escuchado también unos alargamientos como innecesarios, ¿no? Sí, de hecho, en el gregoriano la única nota, en la salmodia gregoriana la única nota que se alarga es la última. Todo lo demás no se alarga. Dicen los gregorianistas, lo que debe de declamarse se declama, lo que debe cantarse se canta. Y hay muchas líneas, si te fijas, en que voy en la misma nota. Ajá. Eso es lo que se llama un recitativo o declamarlo. Entonces eso lo haces fluidito y lo que tienes que hacer ya con mayor cadencia, que son los finales generalmente, eso ya lo haces un poquito más alargado. Pues así, con tanta cadencia, Eduardo ya nos mostró los 8 modos. Y hay otros 3, nos decías. Hay otros 3, pero de esos quizá el más importante es el Pascalis, que como el nombre lo indica, es el que se utiliza en la octava de Pascua, o sea, el domingo de resurrección y los 8 días siguientes. Solo eso en el año. A ver, Lalo, son 8 modos. 8 modos. ¿Y los otros 3 son qué? También son ¿qué? modos, Ajá. también son modos que se llaman Pascalis, Indirectum y Peregrinum. Ah, para tiempos se utilizan específicos. Se utilizan para distintas ocasiones. El único que tiene un tiempo específico es el Pascalis. ¿Listo con el modo Pascalis? Así es. Es para tiempo pascual. Para la octava de Pascua solamente. Nada más.
Solamente domingo de resurrección y la octava y sus 8 días siguientes. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Es victorioso. Totalmente. Es triunfal. Así es. Anuncia la resurrección de Cristo. Exactamente. El domingo de Pascua. Este, de hecho, es el del domingo de Pascua, justamente. Oye, Lalo, muchas gracias. Al contrario, un placer. Ahora ya nos has hecho un perjuicio, fíjate. Porque ahora ya cuando vayamos a la Santa Misa diremos, ¿por qué no se proclama el Salmo como debe ser? ¿Qué hacer? ¿Qué recomiendas? Para recuperar esta belleza. En la acercarnos liturgia. a donde se puede tomar formación de este tipo. ¿Sí? Por ejemplo. El diplomado de música sacra de la Universidad Pontificia de México, por ejemplo. ¿Sí? Que ahí es en donde justamente doy clase de esto y junto con otros maestros damos el diplomado de música sacra. Bueno, ahí voy, me voy a escribir. Bien recibido. Ay, Dios. Gracias, Lalito. Al contrario, un placer y gracias al público. Pues ahora ya sabemos de la música sacra. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en estos servicios informativos de Ver y Creer. Enseguida las noticias, el resumen, los acontecimientos ocurridos durante esta semana en el continente americano y en México, así que nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. El Papa Francisco declinó recientemente la invitación de los obispos de México para visitar el país en 2021 con ocasión de los 500 años de la evangelización de este país. Así lo confirmó la Conferencia del Episcopado Mexicano en un comunicado publicado el 26 de marzo. El jubileo de los 500 años de evangelización se conmemora en el 2021, por lo que obispos los extendieron una invitación al Papa para celebrar juntos esta fiesta de la fe católica en el continente. Sin embargo, el sucesor de Pedro respondió que, aunque le encantaría nuevamente visitarnos, ya había venido al menos una vez, y había otros países que todavía no había visitado, señaló la Conferencia del Episcopado Mexicano. En más noticias referentes a México, le informo que ante la exigencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de un pedido de perdón del Papa Francisco por los abusos cometidos durante la conquista de América, el director interino de la Oficina de Prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti, recordó que esto ya tuvo lugar años atrás. En declaraciones a la agencia EFE, Gisotti dijo que por el momento la sede apostólica no tiene un pronunciamiento adicional, pero como es sabido, el Santo Padre ya se ha expresado con claridad sobre esta cuestión. En efecto, fue durante su viaje a Bolivia en 2015 cuando el Papa pidió perdón por los muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América. Más de 11 años le tomó al artista mexicano Humberto Santiesteban Ubiña y a sus 3 hijos terminar de esculpir en madera la imagen conocida como Cristo Gigante, la cual ha llamado la atención por sus impresionantes dimensiones. El nombre original de la escultura es Cristo Yacente y representa el momento de la pasión de Cristo. Puede ser ubicada en el Museo del Cristo Gigante del municipio de Montemoreles, estado de Nuevo León. El hermano José Cristian González de la Congregación de los Oblatos de San José detalló en un reciente artículo que la imagen fue tallada en madera de sabino y oyamel con dimensiones de 11.66 metros de largo y 3.5 metros de ancho. En más noticias de México, le informo que 20,000 personas colmarán la arena de la Ciudad de México, uno de los espacios más simbólicos del país, para participar en la noche de adoración eucarística Cielo Abierto este 30 de marzo. Cielo Abierto es una misión de adoración eucarística encabezada por el Ministerio Musical Católico Grupo Emanuel de México y que ha reunido en sus diversas ediciones a más de 80 agrupaciones. En diálogo con la agencia informativa Así Prensa, Pedro González, director de Cielo Abierto e integrante del Grupo Emanuel, aseguró que participar en un concierto de adoración eucarística es un honor que no merecemos, pero que Dios ha querido, que produce tanto una emoción muy grande, pero también una responsabilidad. El Senado de Georgia, en los Estados Unidos, aprobó el proyecto de ley que prohíbe el aborto luego de detectar el latido del corazón del niño por nacer, que ocurre aproximadamente a las 6 semanas de embarazo.
El proyecto establece que los médicos que realicen abortos después de detectarse el latido del corazón del no nacido podrían perder sus licencias para ejercer su profesión. Sin embargo, la ley incluye una excepción para los casos de violación o incesto, así como cuando un médico determina que la vida de la mujer embarazada está en peligro o que el bebé no sobrevivirá. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, aplaudió el progreso del proyecto de la ley que fue aprobada por el Senado el pasado viernes. En más noticias de México, le informó que fue en el marco de la celebración de la solemnidad de la Anunciación y del Día del Niño por Nacer cuando la Conferencia del Episcopado Mexicano aseguró: hoy más que nunca, el país necesita un compromiso más decidido y eficaz en la defensa de la vida humana. En su comunicado titulado Anunciando la Vida, los obispos mexicanos alentaron a que se establezca un camino común donde organizaciones, grupos, movimientos y todos aquellos que quieran ser anunciadores de vida sean una sola voz, remen en la misma dirección, teniendo como objetivo la promoción, el cuidado y la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. El Arzobispado de Lima, en Perú, anunció la postergación de la Marcha por la Vida 2019 para el mes de agosto. Comunicamos a todas las parroquias de la Arquidiócesis de Lima que al haberse trasladado a la fecha de la Marcha por la Vida para el mes de agosto, queda suspendida en todas las parroquias la colecta prevista para este domingo 24 de marzo con ese fin, señala el comunicado de la Oficina de Prensa del Arzobispado de Lima con fecha 20 de marzo. Aunque el nuevo arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castilla Matasoglio, no se ha pronunciado públicamente sobre la Marcha por la Vida, que busca defender al niño por nacer de la amenaza del aborto, si lo ha hecho sobre esta práctica. En información procedente de Argentina, le doy a conocer que el pasado sábado la Marcha por la Vida reunió a más de 2 millones de personas en todo el país para defender la vida del niño por nacer y de la madre, luego del debate ocurrido en 2018 en el Congreso de la Nación, donde fue rechazada la legalización del aborto. Según el comité organizador, la cifra en Buenos Aires ascendió a unas 300.000 personas y hubo más de 2.500.000 personas repartidas en 210 ciudades de Argentina, como Tucumán, Córdoba, Paraná y Salta, entre otras. Esta es la primera Marcha por la Vida de 2019 que ocurre en Argentina y se enmarcó en la celebración del Día del Niño por Nacer. El 24 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina, la ONG Más Vida rindió homenaje a los miles de argentinos que son abortados cada año. Cada 24 de marzo, fecha instituida por la ley en 2001, se conmemora el golpe cívico-militar de 1976, que durante su periodo de vigencia dejó unos 30.000 desaparecidos. En este contexto, 6 personas de la ONG Más Vida grabaron un video en el Parque de la Memoria, ubicado en Buenos Aires, para dar un breve mensaje y lanzar flores celestes al mar. En otras noticias, le informo que un sujeto golpeó salvajemente a un anciano activista pro vida de 85 años de edad que se manifestaba pacíficamente ante una clínica de abortos de Planned Parenthood en la ciudad estadounidense de San Francisco. El lamentable hecho ocurrió el pasado 14 de marzo cuando el activista participaba pacíficamente en la iniciativa 40 días por la vida. Según informó Life News, el agresor ya había atacado a la misma víctima y a otro hombre solo 2 días antes. El atacante, cuya identidad no se ha hecho pública aún, primero le quitó una pancarta al anciano para luego patearlo repetidamente en el suelo. El nuevo administrador apostólico de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, Monseñor Celestino Aoz Baraco, aseguró en su primera misa que los abusos cometidos por miembros del clero son injustificables e intolerables y que las víctimas serán atendidas. En la misa realizada al mediodía en la Catedral de Santiago de Chile, también se despidió de la feligresía al cardenal Ricardo Esati Andrello. En una lamentable noticia originada en Canadá, le informó que funcionarios locales del Ayuntamiento de Montreal anunciaron que retirarán un crucifijo que permanece colgado en la Cámara del Consejo de Quebec desde 1937 para realizar un proyecto de renovación y que este nunca volverá a ser colocado. El triste anuncio se dio durante una reunión del Consejo Ejecutivo esta semana. El crucifijo se instaló durante una era en la que era completamente diferente a la que vivimos hoy, dijo Laurence Lavigne Lalonde, concejal de la ciudad, según CTV News Montreal.
Ahora vivimos en una sociedad que ha evolucionado y está representada por instituciones democráticas que deben ser seculares, neutrales y abiertas a todos los ciudadanos, agregó este fulano, como si para él una sociedad que avanza, una sociedad, como dijo, que ha evolucionado, hacia un lado a Cristo. No puede ser. Renegados. Esto fue lo acontecido en esta semana en América y México. Usted ha quedado informado. Ahora vámonos hasta Roma para enlazarnos con Radio Vaticana, la radio del Papa, y entregarle a usted la crónica en lengua española de la catequesis que el Papa Francisco nos entregó durante la audiencia general celebrada el pasado miércoles. Esto dijo el Papa. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy pasamos a considerar la segunda parte del Padre Nuestro, en la que presentamos a Dios nuestras necesidades. Y la primera es el pan, que significa lo necesario para la vida: alimento, agua, casa, medicina, trabajo. Es una súplica que surge de la misma existencia humana, con sus problemas concretos, cotidianos, y que pone en evidencia lo que a veces olvidamos, que no somos autosuficientes, sino que dependemos de la bondad de Dios. Los evangelios nos muestran que para mucha gente el encuentro con Jesús se da precisamente a través de una súplica, pidiendo una necesidad, desde la más elemental, la del pan, hasta otras no menos importantes, como la liberación y la salvación. En la invocación, danos hoy nuestro pan de cada día, Jesús nos enseña a pedir al Padre el pan cotidiano, unidos a tantos hombres y mujeres para quienes esta oración es un grito doloroso que acompaña el ansia de cada día porque se carece de lo necesario para vivir. Por eso Jesús nos invita a suplicar nuestro pan, sin egoísmos, en fraternidad, porque si no lo rezamos de esta manera, el Padre Nuestro deja de ser una oración cristiana. Si decimos que Dios es nuestro Padre, estamos llamados a presentarnos ante Él como hermanos, unidos en solidaridad y dispuestos a compartir el pan con los demás. En definitiva, a sentir en mi hambre también el hambre de muchos que hoy en día carecen de lo necesario. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos al Señor que no nos haga faltar nuestro pan cotidiano y nos ayude a comprender que este no es una propiedad privada, sino, ayudados por su gracia, es providencia para compartir y oportunidad para salir al encuentro de los demás, especialmente de los pobres y necesitados. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Y también hasta aquí termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado. Estuvieron con ustedes en las voces informativas Roberto Farril y Marisa O'Farrill, y en los controles operativos Roberto Pérez. Que tenga usted una feliz semana. Marisa, pásatela bien. Dios le guarde. Le dejamos con lo más bonito que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.